Hola a todos y bienvenidos a El Umbral del Miedo. Hoy no vamos a hablar de películas ni de series de ficción. Vamos a adentrarnos en un tipo de terror mucho más real. Uno que sucede cada noche en las calles de nuestras ciudades. Si eres conductor o has usado el servicio, seguro te has preguntado qué es lo peor que podría pasar. Créeme, la realidad supera a la ficción. Estas son 5 historias de Uber que me llegaron a través de ustedes, de personas que vivieron el infierno en el asiento trasero o al volante. Y es que en esta oscuridad, en el silencio de tu propio auto, nunca estás solo. La noche del 17 de mayo, mi aplicación de Uber vibró con una nueva solicitud. El destino, una antigua casona en La Condesa, un barrio que al caer la noche adquiere un aire de misterio con sus faroles tenues y las sombras danzantes de sus árboles centenarios. El usuario se llamaba Lucero, y lo inusual era que, para ser un perfil nuevo, ostentaba una calificación perfecta. La foto de perfil mostraba solo una silueta borrosa, un detalle que en ese momento ignoré. Al llegar, una mujer de unos 30 años, ataviada con un vestido de terciopelo rojo que parecía sacado de otra época, se subió a la parte trasera. Su belleza era innegable, casi etérea, pero sus ojos me inquietaron. Estaban extrañamente vacíos, como si fuesen ventanas a un lugar distante y desolado. Apenas me murmuró un "buenas noches", y el aire en el auto se volvió denso, pesado, cargado de una quietud que presagiaba algo. El viaje transcurrió en un silencio sepulcral, un silencio que me ponía los nervios de punta. El aire acondicionado, lejos de refrescar, parecía congelar el ambiente. Por el retrovisor, noté que Lucero tenía las manos entrelazadas en su regazo, sus nudillos blancos por la fuerza con la que las apretaba. Al llegar a la dirección indicada, la mujer me pidió que me detuviera una calle antes. «Espérame aquí, Gabriel. No tardo», me dijo con una voz casi inaudible, pero con una firmeza que me erizó la piel. Su mirada se fijó en mí a través del espejo, y por un instante sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda. La vi bajarse y caminar con paso lento y casi etéreo hacia una casona de apariencia abandonada, con las ventanas tapiadas. De pronto, una figura encapuchada, que parecía emerger de las sombras, se abalanzó sobre ella y la arrastró brutalmente hacia el interior. El grito ahogado de la mujer se mezcló con el chirrido de la puerta al cerrarse de golpe. El auto se convirtió en una trampa. Mi única escapatoria era huir, pero el terror me paralizó. No era un simple asalto, era algo más, algo mucho más siniestro, un crimen del que yo era el único testigo. Me sentí completamente vulnerable y expuesto. La casa se sumió en un silencio sepulcral, y yo, sentado en mi auto, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Estaba cerrando mi noche de trabajo en Uber cuando recibí una solicitud inesperada. Un viaje largo a Tlalpan, una zona boscosa y alejada del bullicio de la Ciudad de México. El pasajero,
Un hombre de unos 50 años se subió a la parte trasera. Llevaba un maletín de cuero gastado y su rostro, cubierto de un sudor frío, reflejaba un cansancio que iba más allá de la fatiga física. Era una especie de agotamiento del alma. El silencio se apoderó del auto, un silencio tan denso que me pareció ensordecedor. Intenté romper el hielo, preguntando si el viaje era por trabajo o de ocio. Solo me respondió con monosílabos, sin levantar la vista del maletín que apretaba entre sus manos. A mitad de la carretera, cuando estábamos rodeados de árboles gigantes que se alzaban como fantasmas en la oscuridad, y la luz de la luna apenas se filtraba entre las copas, el hombre me pidió que me desviara por un camino de terracería. Un escalofrío helado me recorrió toda la espalda. «Es un atajo», me dijo con una voz áspera, y me ofreció el doble de la tarifa si accedía a su petición. Algo en su tono me inquietó profundamente, pero la promesa del dinero y el miedo a negarme me hicieron girar el volante. A medida que nos adentrábamos en ese camino sinuoso, las luces de la ciudad desaparecieron por completo en el horizonte y mi celular perdió toda señal. Era un atajo, pero un atajo que no me llevaría a ningún lugar bueno. Me di cuenta de que no había ninguna casa, ninguna señal de vida, solo un camino que se perdía en la inmensidad oscura de un bosque ancestral. El auto finalmente se detuvo en medio de la nada. La única luz era la tenue de mis faros. El hombre se bajó del coche y sin decir una palabra, abrió el maletero. Sacó un par de herramientas extrañas de su maletín y una pala. «Tengo que enterrar algo», me dijo, sin levantar la vista. Su voz sonaba hueca en el silencio de la noche. «Necesito tu ayuda». El corazón se me aceleró, golpeando con fuerza contra mis costillas, y mi mente se llenó de imágenes macabras, de historias de terror que había escuchado. No podía negarme. El hombre, con una fuerza inusitada, me obligó a seguirlo hasta un claro en el bosque, donde la tierra parecía recién removida. Me señaló un bulto envuelto en una sábana blanca que yacía junto a un árbol. «Ayúdame a enterrar esto», me dijo. Mis piernas no respondían. El pánico me paralizó. En el silencio absoluto del bosque, a la luz fantasmal de la luna, me di cuenta de que mi vida estaba en grave peligro. Mi turno de Uber en Puebla estaba por terminar. Era una tarde tranquila, y las calles, a pesar del bullicio habitual, se sentían más silenciosas, como si la ciudad contuviera el aliento. De repente, mi teléfono vibró con una nueva solicitud. Un hombre joven, con una gorra de béisbol hundida hasta las cejas y unas gafas oscuras que ocultaban por completo sus ojos, me solicitó un viaje desde el Zócalo. El destino, Cholula. Parecía un viaje sencillo, rutinario, pero desde el momento en que se subió, sentí una incomodidad creciente. El hombre no paraba de moverse en su asiento, con una inquietud nerviosa que me ponía en alerta. En el camino, me pidió que parara en una farmacia, y después en una tienda de conveniencia. Cada parada aumentaba mi ansiedad. El hombre regresó al coche con unas pastillas en la mano. «Son para el dolor de cabeza», me dijo con una voz temblorosa,
que no concordaba con su actitud. Pero en vez de tomarlas, las guardó con sigilo en el maletín que llevaba. La luz del atardecer comenzaba a desvanecerse cuando me pidió que lo llevara a un callejón oscuro y estrecho, en una zona que no me resultaba familiar. La calle era solitaria, sin luces, y, de repente, un escalofrío me recorrió el cuerpo. En el retrovisor vi un detalle que me heló la sangre. La gorra del hombre era de la misma marca que una que había sido reportada en los medios de comunicación en relación con una serie de asaltos violentos que se estaban cometiendo en la zona. Al llegar al callejón, el hombre se volteó y me mostró un arma. «No hagas nada y no te pasará nada», me dijo con una voz fría, llena de un odio contenido que me hizo temblar. «Quiero que me lleves a la casa de mi exnovia, y si no lo haces, te mato aquí mismo». Sentí un nudo de terror en la garganta. No podía negarme. Mis manos se aferraban al volante, empapadas en sudor frío. El hombre me obligó a conducir hacia la dirección que me indicó, una casa en un barrio residencial. En el camino me contó su plan, un plan macabro y meticuloso para vengarse de su exnovia. El corazón se me aceleró y mi mente se llenó de imágenes de un crimen inminente, de sangre, de violencia. Era una noche estrellada en la Ciudad de México cuando un hombre me solicitó un viaje a Teotihuacán. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con una barba blanca y desaliñada. Al subir, me sorprendió que no se sentara en el asiento del copiloto ni en el trasero, sino que se sentara en el asiento del medio. «Es mejor para estirar las piernas», me dijo con una voz ronca. Yo, un poco confundido, seguí conduciendo. El viaje transcurrió en un silencio tenso. El hombre no me habló en ningún momento. Solo se quedaba quieto, mirando al frente, con sus manos sobre las rodillas. En un momento, por el retrovisor, vi que la figura del hombre se movía. Al voltearme, vi que el hombre se había desvanecido, como si fuera una sombra. Sentí un escalofrío en la espalda. «No tengas miedo, no te haré daño», me dijo una voz ronca en mi oído. Volteé a ver y no había nadie. El auto, que se había detenido, comenzó a avanzar de nuevo. Yo no lo estaba conduciendo. La voz me dijo que me dirigiera a un lugar que yo no conocía y no podía hacer nada. El auto iba solo. La voz me dijo que me dirigiera a un cementerio abandonado, en donde me esperaban. Al llegar, vi a un grupo de personas con túnicas negras. La voz me dijo que era hora de mi ritual. Yo, en ese momento, supe que no había escapatoria. La voz me dijo que yo era parte de un pacto de sangre, un pacto que me haría ser parte de ellos, parte del terror. El miedo me consumió y mi única esperanza era sobrevivir a esa noche infernal. En Guadalajara, una ciudad vibrante que de noche se vuelve un laberinto de luces, acepté un viaje de un pasajero que se identificó como Pedro. Me pidió que lo llevara a un barrio en las afueras, a una iglesia abandonada de la que había escuchado rumores, pero nunca me atreví a visitar. El pasajero se subió al coche con una maleta de color negro, de esas que parecen viejas, pero que guardan secretos.
Desde el principio, su comportamiento me pareció errático. Sus ojos se movían de un lado a otro como si esperara algo o alguien. En el camino, en medio de un silencio cargado de tensión, Pedro comenzó a contarme una historia. Me dijo que había hecho un pacto de sangre con un grupo de personas. Vamos a sacrificar a un hombre. Me soltó de repente, con una frialdad que me heló el alma. Sentí un nudo en la garganta, la respiración se me cortó, y le dije que no podía llevarlo a un lugar así, que eso era una locura. Mis manos se aferraron al volante, intentando mantener la calma, pero el terror ya había comenzado a apoderarse de mí. El pasajero se rió, una risa seca y sin humor que me puso los pelos de punta. Si no me llevas, te mato. Ya tengo tu dirección, sé dónde vives, dónde está tu familia, me dijo con una voz helada, sin un ápice de emoción. Sentí el miedo más profundo que jamás había experimentado. No tenía escapatoria. El hombre me dijo que debía ayudarlo a encontrar a una persona, a una víctima para su ritual. Si no lo haces, serás tú la víctima, me advirtió. Mis pensamientos eran un torbellino de pánico. En el camino, me contó su plan, un plan macabro para la noche que se avecinaba, un plan de sangre y sacrificio en esa iglesia abandonada. El corazón se me aceleró y mi mente se llenó de imágenes de un crimen inminente, de una violencia que yo no quería presenciar. El hombre no era un simple pasajero, sino un individuo desquiciado, sediento de sangre, que me usaría como su cómplice involuntario en un acto de pura maldad. Espero que estas 5 historias les hayan puesto la piel de gallina. Si el miedo es su combustible y el suspenso su destino, dejen su me gusta y suscríbanse a El Umbral del Miedo para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente viaje, si es que se atreven a tomar un